Y invito a la iglesia a que me acompañe en la posición de pies y vamos a la palabra del Señor. Un saludo a nuestros pastores que nos están viendo, amén. Y esto pues crea un alto peso sobre nuestros hombros en esta mañana, y para nosotros es una alegría que ellos estén compartiendo esta bendición juntamente con nosotros. Buscamos en el libro de Jonás, el libro del profeta Jonás, y Jonás capítulo 1, y quiero pues recordar a todos los hombres de la casa que el domingo que viene tenemos nuestro retiro, y nosotros pues como comité de hombres, pues para no recargar tanto la agenda con retiros y demás, pues decidimos que nosotros como hombres vamos a impulsar a los otros hombres a que vengan a este retiro. Y el primer domingo de cada mes tenemos nuestro retiro aquí en Ciudad Fuerte, donde hay una impartición de palabra buena. Así que todos los hombres vayan haciendo esta anotación de que es una bendición para nosotros, al igual para el pastor, ver a cada uno de los hombres marchando a nuestro retiro mensual, primer domingo de cada mes a las 7:30 de la mañana. Hay palabra buena. Y asimismo a todas las damas, los jóvenes, es una impartición muy linda la que tenemos el primer domingo de cada mes. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, el miércoles, los que no pudieron estar, pues estuvimos hablando algo acerca de Jonás, pero como esto es tan amplio, la palabra de Dios, cuando la tocamos, no hacemos más que tocarla y comienza a darnos, y es como una fuente, es como un río. Jonás capítulo 1. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás
había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Soy hebreo y temo a Jehová. Soy hebreo y temo a Jehová. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque nosotros decimos, soy hebreo y temo a Jehová, pero si temes a Jehová, estás huyendo. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mal se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mal se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un pez, un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Padre, gracias por la palabra que ya ha sido bendecida. Dale un aplauso al Señor y puede tomar asiento. El miércoles en el culto de oración estuvimos tocando algo acerca de este hombre, Jonás. Y sobre la encomienda que Dios le había dado. Dios lo envía a Nínive. Nos dice la historia, el escritor, que Nínive
la capital del imperio asirio, quedaba localizada a unos 2 kilómetros de la actual ciudad de Mosul, al este del Tigris, en Irak. Una de las más grandes y antiguas ciudades de Mesopotamia. La Biblia da como fundador a Nimrod. En Génesis capítulo 10, del verso 10 al 12, nos dice quién era Nimrod. Nimrod se convirtió en un poderoso cazador delante de Jehová. Dice, el libro de Jonás la describe como una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. En Jonás capítulo 3, el verso 3, lo dice, añadiendo que en ella vivían, nos dice el escritor, más de 120,000 niños. En Jonás capítulo 4, verso 11, nos dice que Dios dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. El escritor dice, aquella ciudad contaba con 120,000 niños, porque lo explica de que ellos no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Un escritor dice que contando la gente adulta, posiblemente Nínive podía tener aproximadamente unas 175,000 personas. Pero el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia dice que posiblemente en sus mejores días pudo haber tenido unos 175,000 habitantes aproximadamente, aunque otro escritor, Roger Campbell, da como cifra 600,000 habitantes. Este otro escritor lo ve más amplio. El nombre mismo parece ser de origen urita. Se refiere a una manifestación especial de la diosa Ishtar, representada con un pez en el vientre. Los ninivitas adoraban a Dagón, el dios pez. Y nos dice el escritor que antes de que Jonás llegara a Nínive, sabían lo que le había acontecido a Jonás. La voz se riega. A veces las cosas negativas se corren más rápido que las cosas nuevas o las cosas buenas. Es lamentable cuando algo negativo arropa una ciudad en segundos, pero algo bueno, algo que edifica, apenas se conoce. Y nos sigue diciendo el escritor, como cabeza del imperio de los asirios, que invadieron a Israel, conquistaron a Samaria y exiliaron buena parte de su población. Nínive era vista por los israelitas como símbolo de opresión y oprobio. El profeta Sofonías profetizó sobre su destrucción. Nos dice Sofonías capítulo 2, el verso 13, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Todo el libro de Nahum es una profecía en contra de Nínive, la cual la llama ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña. Nahum capítulo 3, el verso 1. Una ciudad sanguinaria, una ciudad de asolamiento, una ciudad que estaba llena de mentira y de rapiña. Esa era la ciudad que Dios se había empeñado en salvar. Yo quiero salvar a esa gente.
Yo quiero salvar a esa gente. Yo quiero salvar a los ninivitas. Yo los quiero salvar. Nos dice, después que Dios trata con este pueblo, nos dice el escritor, y se anuncia su destrucción, la cual tuvo lugar en el verano del año 612 a.C., por una combinación de las fuerzas de los medos y los caldeos, y quedó totalmente abandonada. Nínive, la gran ciudad que Dios quería salvar. 60 millas, 100 kilómetros de circunferencia, y lo vamos a poner 600,000 habitantes. Murallas de 100 pies, 30 metros de alto, 3 carruajes de caballos lado a lado. No había hombres de avanzada, no había radio, no había televisión, ni sistemas de altoparlantes. ¿Cómo Dios pretendía salvar a una ciudad que era grande en extremo? No había las facilidades que tenemos hoy. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? Llamó a un hombre. Entonces, si le preguntamos a Dios, Dios, ¿cómo tú lo vas a hacer? Ya tengo al hombre. Tengo al hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Ese hombre se llama Jonás. Ese hombre se llama Jonás. La ciudad que Dios quería salvar. ¿Hay alguna esperanza para esa ciudad sanguinaria? Sí. Porque hay un hombre. Porque ya Dios puso su mirada en un hombre. En un hombre llamado Jonás. Jonás, su nombre significa paloma, hijo de Amitai. Amitai significa que Dios, Amitai significa fiel a Dios. Y Jonás significa paloma. Ya yo he preparado una paloma que tiene como raíz de un hombre que es fiel a Dios. Y allí estaba Jonás. Dios llama a un hombre a que comunique un mensaje. Pero ¿qué problema? Entonces, ya el problema de Nínive pasaba a segundo plano. Ahora el problema más grande era ese hombre que Dios había señalado. Ese hombre que Dios había escogido. Ahora ese era el problema. ¿Qué problema? Dios pudo haber usado las hambrunas, nos dice el escritor, del 765 y 759 antes de Cristo. El eclipse total del 15 de junio del 763 antes de Cristo, para preparar los corazones de los ninivitas. Dios pudo haber usado tantas cosas, pero se fijó en un hombre. En un hombre. Se fijó en un hombre. Dios se fijó en un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Cómo se llama ese hombre? Ese hombre posiblemente eres tú que estás ahí, y ese hombre soy yo. Ese hombre eres tú. Esa mujer eres tú. Ese joven eres tú. Ese niño eres tú. Un hombre. Solo necesito un hombre. Nos dice el escritor, pero esa esperanza de gloria, esa esperanza de salvación, descansaba en un profeta llamado Jonás,
y él estaba relajado. Esa responsabilidad tan grande había recaído sobre un hombre llamado Jonás y él estaba relax. Jonás representa la iglesia durmiente en este tiempo crucial. Nínive representa el mundo perdido, tambaleándose al borde de la condenación. La responsabilidad de toda una ciudad recae sobre un hombre. Y Dios llama a Jonás y le dice: ve a Nínive. Él se fue a Jope. Dios le dijo: ve al este, y él se fue al oeste. Había un hombre que tenía una palabra, había un depósito en él. Dios había puesto un depósito. Había una bendición que cargaba Jonás. Había un paquete que él tenía que entregar. Necesito que entregues esto que pongo en tus manos. Necesito que lo entregues. Y como hay una película por ahí que dice: no abras el paquete y sin nombres. Pero Dios te entregó un paquete. Dios te entregó a ti un paquete y me entregó a mí un paquete. Y ese paquete está abierto. Ese paquete tú sabes lo que dice y yo sé lo que dice. Hay un hombre. Ahí está ese hombre. Dios le dijo: ve al este, y se fue al oeste. Jope, ciudad costera en el territorio de Dan, a unos 56 kilómetros al oeste de Jerusalén. En Josué capítulo 19, verso 46 lo encontramos. Dios quería que fuese a Nínive, 500 millas al noreste de Palestina. Y en lugar de ir al este, Jonás se dirigió 2000 millas hacia el oeste. Dios quería que Jonás hiciese un viaje por tierra. Y él insistió en hacer un viaje por agua. No quiso caminar 500 millas con Dios y se fue 2000 millas por agua sin Dios. Pero él tenía un paquete. Había algo que era para Nínive. Había algo que era para Nínive. No era para Tarsis, donde él decidió ir. Si nosotros reflexionamos hoy y nos pusiéramos en el punto de Jonás, ¿qué nosotros hubiésemos hecho? Estamos hablando de que Nínive, una ciudad sanguinaria, era la capital de Asiria. Y el escritor lo expone como el principal enemigo de los hebreos. Desde muy pequeño, posiblemente Jonás pudo haber visto las atrocidades que cometían los ninivitas, los asirios, contra su pueblo. Y podía decir: yo ir a Nínive a pregonar la palabra de arrepentimiento. Esa gente que son sanguinarios, esa gente que mataron a mis antepasados,
esa gente derramadores de sangre. Pero hay un dato interesante, que él decía, esa gente es sanguinaria. Pero si lo vemos desde el otro punto de vista, quien estaba pensando con una mente sanguinaria era él, porque su desobediencia estaba poniendo en peligro 120,000 niños y toda la gente adulta de un solo momento. Entonces, cuando tú comparas sanguinario a sanguinario, ¿quién es más sanguinario? Le está hablando un sanguinario a otro sanguinario. Entonces resta que nosotros cambiemos nuestro modo de pensar, cambiemos nuestra mente sanguinaria. La palabra nos enseña que por lo cual eres inexcusable tú, oh hombre, quien quiera que seas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y eso era lo que estaba pasando con Jonás. Y es lo que a veces pasa contigo. Y es lo que a veces pasa conmigo. Tenemos una mente sanguinaria. Tenemos una mente de venganza. Y es precisamente lo que Dios quiere tratar con nosotros. Tenemos una mente renuente a perdonar. Yo quiero que tú perdones lo que Nínive ha causado a tu generación, a tu ciudad, a tu sangre. Y yo quiero que tú vayas y le des este mensaje. Jonás dijo, ¿quién yo? Yo no. En el capítulo 1 de Jonás vemos cuando Dios le dice, levántate y ve a Nínive. Dice que él se levantó, pero para huir. Más adelante vemos cuando él está en la embarcación, cuando el viento comienza a azotar la embarcación, él estaba relax. Él dijo, ese no es mi problema. Los vientos se están azotando, la mar está embravecida. Y Jonás dijo, ese no es mi problema. Que lo resuelva el capitán del barco. Que lo resuelva el capitán. Pero el capitán del cielo le había dado una orden. Levántate y ve a Nínive. Entonces él se levantó y luego se acostó y luego durmió. Se olvidó. Quiso olvidar. A veces nosotros dormimos para olvidar. Dormimos pensando que nuestro sueño aliviará nuestra situación, aliviará nuestra responsabilidad o nos libraremos de ella. Se echó a dormir, que resuelvan los tripulantes. Pero el problema no era del tripulante, del capitán de la nave, ni de los marineros que con él estaban. Jonás se va al interior de la embarcación y allí se acuesta a dormir. Pero mientras Jonás está durmiendo, está habiendo pérdida. Mientras tú y yo dormimos, está habiendo pérdida. Pérdida en el barco en la cual nosotros estamos. Está habiendo pérdida. Tú lo quieras o yo lo quiera o no, esto causa pérdida. Mientras tú y yo dormimos, se está perdiendo la mercancía, se está perdiendo el botín, se está perdiendo la comida, se está perdiendo lo más preciado, se está perdiendo nuestro sustento. Es como decía la hermana que testificaba.
la necesidad que hay afuera. Y nosotros como iglesia contemporánea, estamos durmiendo en el interior de la nave. Entonces hay veces que Dios permite cosas en nuestras vidas para hacernos reflexionar y decirnos: tú tienes un paquete, tú tienes un testimonio que contar, tú tienes algo que alguien necesita, tú tienes una esperanza que yo he puesto en ti, que le da esperanza a otra vida que está desesperanzada. Tú tienes un paquete, yo tengo un paquete. Dios le dice: levántate, y más adelante vemos cómo el capitán de la nave se le acerca a Jonás. El capitán de la nave, primero el capitán del cielo dijo: levántate y vete a Nínive. Él se levantó y se fue a Tarsis. Dios le dijo que fuera por tierra y él cogió y se fue por agua. Dios le dijo: quiero caminar 500 millas al este contigo. Yo quiero ir contigo a Nínive. Y él prefirió ir 2000 millas al oeste sin Dios. Usted se imagina cuántas cosas hubiera hecho Dios caminando con Jonás esas 500 millas por tierra. El impacto que esto hubiera causado en toda esa travesía de 500 millas. Con todo y con eso, Dios hizo grandes cosas en el mar, porque ya Dios le había dado orden a un gran pez y le dijo: oye, ven acá, yo quiero que tú sigas a ese barco, que siga a ese barco, seguiré a ese barco. El pez, la naturaleza obedeció sin problemas al Creador. ¿Y nosotros? ¿Qué problema tenemos nosotros en obedecer algo que Dios te dice que hagas? En obedecer algo que Dios me dice que haga. El pez dijo que siga a el barco que va para Tarsis. Sí, ese barco. No le quites las pisadas. Síguelo. Mientras tú y yo dormimos o tratamos de escapar con el paquete que Dios nos ha entregado, hay un pez que nos está siguiendo. Hay un pez muy grande que está siguiendo la orden. Porque la intención de Dios no es matarte a ti ni matarme a mí. La intención de Dios no era que Jonás muriera. Hay un pez que te está siguiendo. ¿Qué Dios pondría si Jonás hubiera cogido, aunque para aquel tiempo no había, si Jonás hubiese cogido un avión? ¿Qué Dios enviaría? Pues sigue a ese 747 y no te le despegues. Porque ahí hay un hombre que tiene un paquete, que tiene un mensaje, que tiene un testimonio que contar. Y se está esquivando, pero hay una nación entera que depende de lo que dice ese paquete. Hay una nación entera que depende de lo que ese hombre tiene que decir. Sigue a esa nave y tú verás lo que yo voy a hacer. A veces tratamos de escondernos de Dios, pero el salmista decía: ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, aún allí tú estás.
Y si tomare las alas del alba y me remontase al extremo del mar, he aquí, aún allí tú estás. Y me asirá tu mano y me asirá tu diestra. Hay un paquete que tú tienes. Hay un testimonio que Dios hizo contigo. ¿Qué Dios ha hecho conmigo? Nos dice el escritor, conocemos nosotros el punto en el que comenzamos a alejarnos de Dios. El libro es el único, el libro de Jonás es el único libro porque se ocupa más del profeta que la profecía. La profecía ya está, la palabra ya está, pero el profeta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo y qué pasa conmigo como profeta? La profecía que Dios te dio ya está en tu boca, ya está en tu corazón. El depósito ya está. Ahora entonces vamos a ver el profeta, vamos a ver al hombre, vamos a ver a la mujer, vamos a ver al joven. Más problemas para lograr que su siervo esté dispuesto a ir a que conducir a Nínive al arrepentimiento. Había resentimiento, sentimientos encontrados. Decía yo, a una ciudad sanguinaria, no. A que sean perdonados, no. Hablando de sanguinarios, entonces es como Dios llevarnos a Dios recoger nuestro corazón. Es como si Dios estuviera recogiendo tu corazón en esta mañana. Y el paquete que te entregué, lo entregaste, lo abriste, lo leíste, te lo comiste, lo digeriste, estás listo para ser impartido. Lo que Dios hizo con Jonás, le preparó aquel gran pez. Y lo más lindo que podemos ver es que en el capítulo 2 de Jonás se acordó de Dios y Dios escuchó su oración. Dios no le dijo, con que 2000 millas estabas huyendo. Al instante que Jonás abrió su boca para reconocer que el que gobierna en el reino de los hombres es Jehová, desde ese mismo momento Dios le pudo decir, ahora Jonás, estamos hablando, te escucho. Y si vemos el libro de Jonás, el capítulo 2, hace mucha referencia al libro de los Salmos. Los Salmos son canciones. Y un escritor le llama al capítulo 2 de Jonás el Salmo de Jonás. Porque allí dentro del gran pez, Jonás, en vez de comenzar a lamentarse, Jonás hizo un pacto con el Señor. En vez de lamentarse, comenzó a tener comunión con aquel de quien él estaba huyendo. El Salmo 89, verso 9 dice, tú tienes dominio sobre las bravezas del mar, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos,
El Salmo 86:13 dice: has librado mi alma de las profundidades. Esa era una oración de David. Entonces, de las profundidades de que David no fue sumergido en el mar. Mas sin embargo vemos una similitud en la oración de Jonás. Cuando él estaba allí y él decía: desde el seno del Seol clamé, me echaste a lo profundo, me rodeó la corriente, tus olas pasaron sobre mí, las aguas me rodearon hasta el alma, el alga se enredó en mi cabeza. El Salmo 22:24 dice: porque Él no ha aborrecido ni despreciado la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, Él lo escuchó. Él lo escuchó. Él lo escuchó. El Salmo 69 dice: sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo librado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Allí en el vientre del gran pez, Jonás, más allá de lamentarse, Jonás estaba cantando, haciendo un pacto con Dios. Estamos de pie en esta mañana. ¿Tú has huido? ¿Alguna vez tú te has encontrado huyendo de la presencia del Señor? Huí del Señor y fue librada mi alma. O tal vez puede que te encuentres hoy huyendo 2000 millas al oeste. Es la palabra que Dios nos da hoy. Me da a mí primero. Y nos dice qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha entregado. ¿Se echó a perder? No. El capitán le dice: ¿cómo resolvemos el problema? Y Jonás le dice: tírame por la borda, tírame al agua. Fácil. Tírame por la borda, aquí se acabó todo. Aquí se acabó Jonás. Capitán, tírame por la borda, tírame al agua. A veces nosotros estamos diciéndole al capitán de la nave: tírame al agua. ¿Qué más da? ¿Que me muera? ¿Qué más da? Más adelante, cuando Jonás pregona el mensaje, Nínive se arrepiente y vemos a Jonás enojado con Dios. Y Jonás le dice: ¿para qué me vale vivir? Quítame la vida. Es Dios trabajando con un hombre. Todo
trabajo que conlleva el alfarero trabajar con el barro. Tírame al agua, tírame por la borda, que se pierda lo que se pierda, más de lo que se ha perdido, ¿qué más da? Los marineros que tiraron a Jonás al agua pensaron: se murió Jonás, se murió el profeta, se acabó. ¿Te has encontrado tú en situaciones similares? Se acabó el maestro, se acabó el testimonio que tenía para contar, tírame al agua. Se acabó el apostolado, se acabó el discipulado, tírame al agua, que me muera, ¿qué más da? Pero Dios tenía algo mejor para él. Dios tenía un propósito, tenía un fin y una esperanza. Los que lo tiraron al agua dijeron: se murió Jonás, se murió el profeta, y con él la palabra que tenía que entregar. ¿Ha pasado usted por esa situación alguna vez en su vida, donde piensas: yo creo que ya Dios a mí no me va a usar más? Yo creo que Dios ya escogió a otro. Pero hay un pez. Fíjate si Dios tiene cuidado de nosotros aún en nuestra huida. Y por encima de lo que hayamos hecho, dice: preparó un pez y cuídame a ese hombre que no muera. Yo quiero a ese hombre vivo. El enemigo nos quiere ver muertos, pero Dios dice, por encima del diagnóstico médico, Dios dice: yo quiero a ese hombre vivo. Pez, sigue esa embarcación. Ese hombre no se muere, esa profecía no se muere, esa palabra no se muere, ese ministerio no se muere. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Tú no te mueres, tú no te mueres. Repite conmigo: yo no me muero, yo no me muero. Lo que Dios está haciendo conmigo no está muerto, está vivo. Se murió el predicador. Y nos olvidamos que allí en el vientre de aquel pez, el alfarero estaba trabajando con la vasija de barro. Tú no lo veías ni yo lo veía, pero el alfarero estaba trabajando en las profundidades del mar. Allí en el Seol, como oraba Jonás, allí el alfarero le estaba dando forma a aquel corazón. Y otros decían: está muerto. Murió. Ciudad fuerte, hombre de Dios, mujer de Dios, ¿qué Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué Dios ha puesto en mis manos? No está muerto. Cuando se pensaba que moría, cuando vino a darse cuenta, Jonás estaba en la orilla. Se rompió el lazo y escapamos nosotros, cual ave, del lazo de los cazadores. Cuando se pensaba que ya era el final,
apenas Dios comenzaba con Jonás. Y quiero terminar leyendo este salmo. ¿Cuántos entendieron la palabra de esta mañana? No estás muerto. Podemos pensar, pero qué tremendo era ese Jonás. ¿Por qué hizo eso? Y sabe que Dios nos puede decir, pero qué tremendo eres tú también. Qué tremendo eres tú también. Entonces, es un momento de recogimiento. Entonces, de hecho, no mirar la falta del predicador, del maestro, del apóstol, del evangelista, sino mi posición es orar por él, bendecirlo, impulsarlo, porque de la misma forma que Dios trabaja con él, trabaja conmigo y trabaja contigo. Yo traía esta palabra el miércoles y enfaticé más en otra área, pero el Señor me inquietó a hablar de Jonás nuevamente, porque aquí habemos muchos líderes, hay un potencial inmenso, hay mucho Jonás, habemos mucho Jonás aquí. Y yo en mi plano podía decir, pero Dios, fue que ya yo hablé de Jonás el martes, el miércoles. Pues vuelve a hablar de Jonás el domingo. Porque Dios nos habla una vez y nos vuelve a hablar 2 veces, nos vuelve a hablar 3 veces, 4 veces, 5 veces, las veces que sea necesario. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habían tragado entonces. Cuando se incendió el furor contra nosotros, entonces nos habían inundado las aguas. Sobre nosotros, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Se rompió el vientre de aquel gran pez y escapó Jonás. Levanta tus manos conmigo y dile gracias, Señor, por esta palabra en esta mañana. Ayúdame, Señor, a celebrarle tu palabra en esta mañana. Ayúdame a celebrar tu palabra en esta mañana. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdanos como casa. Ayúdanos como pueblo a poder, Señor, caminar hacia donde tú quieres que caminemos. Ayúdanos a hablar lo que tú quieres que hablemos. Ayúdanos a ir donde tú quieres que vayamos.
porque lo que tú has depositado en mí no está muerto, está vivo. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Nos vamos a casa. Que Jehová el Señor te haga 1000 veces más y te bendiga el Señor como Él, Señor, y sean todos bendecidos.